La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Buenos días, iglesia. Vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a exaltarle a Él. De mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón a mí me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Y ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya, amén. Somos libres en Él. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, y ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció.
Señor, tú eres digno. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor.
palabra. Confiamos en tus promesas. Confiamos en que tú harás lo que has hablado. Confiamos en ti, Señor. Nuestra seguridad viene de ti. Nuestra esperanza está en Cristo. Alzamos nuestros ojos al autor de la vida y ponemos nuestra esperanza en aquel que sostiene todo. Él es nuestra confianza. Él es nuestra esperanza. En Él está nuestra mirada. En Él nos sostenemos. Él es todo para nosotros. Ahí está nuestra esperanza. Vamos, díselo. Tú eres mi confianza. Solo en ti confío. Solo en ti confío. Solo en ti confío. Nada. Y solo en ti confío. No hay nada que aferrarse. Solo en ti confío. No hay nada que aferrarse. No hay nada que aferrarse. Solo en ti confío. No hay nada que aferrarse. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Para mí es un honor, es un gozo el poder estar aquí, el poder compartir la palabra del Señor, el consejo que siempre nos da el Señor a través de su palabra. La palabra del Señor siempre nos menciona y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y lo que tú y yo estamos haciendo en ese tiempo es precisamente dedicar un tiempo para escuchar el consejo, la enseñanza, la instrucción que Dios tiene para nosotros. Así es que te felicito por estar en este tiempo, en esta oportunidad que tú designas, ¿verdad?, para que puedas escuchar la palabra de Dios. Hoy estamos iniciando una nueva serie que tiene que ver con las promesas del Señor, que tiene que ver con la palabra del Señor. Le hemos llamado nosotros palabras de vida. Todo el mes de mayo estaremos nosotros compartiendo esta serie y vamos a estar analizando el Salmo 119. Entendemos que es un salmo donde Dios siempre nos trae enseñanzas. Se dice en su momento que uno de los hombres que pudieron haber escrito este salmo es Esdras. Y la verdad es que nos percatamos nosotros que siempre su palabra va a traer un aliciente, va a traer vida a nosotros. Jesús enseñó en Mateo capítulo 4, versículo 4, Él dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, el nombre del tema se llama Tu palabra nos limpia. La palabra del Señor siempre va a limpiar nuestra vida. Jesús mencionó en el libro de Juan, él dijo, y el Señor dijo estas palabras: ahora están limpios por las palabras que les he hablado. Entonces su palabra nos limpia a nosotros, limpia nuestras vidas, purifica nuestras conciencias de obras muertas. Dice la Escritura, en el Salmo 119, el versículo 9 en adelante que vamos a estar leyendo, dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. Versículo 11. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, oh Señor, y enséñame tus decretos. Recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegré en tus leyes, tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos.
Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Lo que está haciendo aquí el escritor es precisamente haciendo un énfasis sobre la palabra de Dios. Lo importante que es guardar la palabra en nuestros corazones. Ahora es muy importante que podamos entender lo que algunos han externado acerca de lo que es la palabra de Dios. Alguien dijo que la Biblia nos da la dirección no solamente en el presente, sino por toda la vida. La palabra del Señor nunca ha pasado de moda, es siempre vigente, es siempre fresca en el tiempo en el cual tú y yo vamos a ella. Alguien más dijo, leer la Biblia y sin meditar en ella es como masticar sin pasarse el alimento. Entonces, es muy importante que tú y yo podamos meditar en su palabra para que podamos nosotros comprender el consejo que Dios tiene para nosotros. Spurgeon mencionó y dijo, el Espíritu Santo puede hacer que la palabra de Dios sea tan exitosa como en los días de los apóstoles. Y es una realidad. Dios a través del Espíritu Santo es lo que hace. Y hace tan actual la enseñanza, la palabra de Dios, y es tan viva en este tiempo. El hermano Larry, nuestro pastor, él menciona algo importante y dice, Jesucristo es la palabra, es el verbo, la palabra viviente, el mensajero de Dios al mundo. Entendemos entonces que Jesucristo es la palabra viva en este tiempo. Y eso es lo que necesitamos nosotros. James Alexander mencionó y dijo, el estudio de la palabra es con el propósito de describir la voluntad de Dios. Es la disciplina secreta que forma el carácter de los grandes hombres de Dios. Entonces, es una verdad que la Biblia también me enseña por qué nací, pero también me da la oportunidad de entender por qué estoy aquí, pero también cómo voy a morir y por qué voy a morir. Siempre la palabra de Dios me va a dar dirección en todas las áreas de mi vida. Por esa razón es que es tan importante que tú consideres la palabra, las promesas, para que tú las medites, tú las estudies, tú las consideres. Ahora, lo que veíamos hace un rato acerca en el Salmo 119, tal parece que esa es una porción que está dirigida a los jóvenes, pero no es así. Esa porción de la Escritura está dirigida a todos y cada uno de nosotros. No solamente trata una problemática que se presenta en la vida, como la tentación, sino también nos muestra las soluciones y cómo salir de ella. En esta parte, en esta porción de la Escritura también nos muestra la alegría que ocasiona el obedecer la palabra de Dios, el gozo que despierta en nosotros cuando leemos, cuando meditamos y vivimos en las promesas. La verdad es que no hay más gozo, no hay alegría más grande que tú puedas experimentar cuando la palabra de Dios la entiendes, la comprendes. Es una alegría. En otras palabras, entender la palabra de Dios no tiene que ver con tristeza, con dolor, con angustia, o no tiene que ver con andar acongojado. No, entender la palabra de Dios es una alegría. Entender la palabra de Dios es un privilegio. La verdad es que no hay gozo más grande que tú y yo podamos comprenderla. Por esa razón es que el rey David también menciona en el Salmo 37, versículo 4, menciona y dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y el deleitarnos tiene que ver con poder comprender las Escrituras, pero cuando lo hacemos con entendimiento, ¿sabes qué pasa? Entonces Dios responde las peticiones de nuestro corazón. Ahora, para poder guardar lo que menciona aquí el escritor, para poder guardar algo, tenemos que estar determinados a obedecer. Si no estamos determinados a obedecer, entonces solamente es una palabra escrita. Y Jesús enseñó algo acerca de ello. Él nos mencionó algo y dijo, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46 y 47,
Voy a usar en este momento la versión NBI. Y dice de esta manera, hablando el Señor Jesús. Dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Precisamente nos está dando una referencia, ¿verdad?, acerca de por qué le llamamos al Señor, Señor, dice, y no hacemos lo que Él nos indica. Entonces la invitación es que nosotros podamos obedecer esas palabras, estar determinados a obedecerlas, guardarlas en nuestro corazón. El versículo 48 dice, es como una persona que para construir una casa, cava hondo y echa los cimientos sobre esa roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Nosotros en la vida enfrentamos muchas situaciones. En ocasiones son problemas mayúsculos, problemas que a veces no sabemos cómo resolverlos, problemas que desafortunadamente a veces no están o las consideramos que no podemos solucionarlos. Pero si establecemos nuestra vida en Jesús, que es la roca, y sobre ese fundamento nosotros construimos nuestra vida, edificamos nuestra vida, nuestra familia, ¿sabes lo que va a suceder? Es que vamos a permanecer en los tiempos difíciles. Pero si establecemos nuestra vida en algo frágil, en algo en la cual no tiene fuerza, no tiene sustento como la arena, dice la Escritura, vendrán ríos, vendrán vientos y será grande el problema, grande la ruina. Por ese motivo es que aquí el autor nos menciona también en el libro de Lucas, capítulo 6, 49, dice, pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo, sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. En otras palabras, habrá grandes problemas, grandes ruinas. Si eres joven, yo te invito a que puedas tomar la decisión de afianzar tu vida en Cristo. Él es el único que puede sostenerte. Si eres un padre de familia, de igual forma, tienes que tomar esa decisión. Si el Señor te está llamando ahorita en este tiempo, yo te invito a que puedas considerar este consejo de establecer tu vida, tu fe en el Señor, en algo tangible, en algo visible, que es el Señor Jesucristo. Él resucitó al tercer día, dice la Escritura, y está sentado a la diestra del Padre. Él está vivo. Él es la palabra viva que está hablando en este tiempo. En este pasaje es una invitación ¿a qué? A la obediencia. No solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Ahora, ¿qué es obediencia? La obediencia es la verdadera prueba de nuestro amor por Cristo. Eso es lo que es obediencia. Obediencia también es el secreto para descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida. Dios tiene un plan, tiene un propósito. Todos somos diferentes, pero al final de cuentas tú tienes un plan, un propósito específico en esta vida. No eres una casualidad. Estás dentro de los planes de Dios. Por ese motivo estás escuchando esta parte, esta porción de la Escritura. Sigue mencionando qué es obediencia. La obediencia se puede hacer voluntaria o obligatoria, completa o parcial, sin entusiasmo o de todo corazón. El deseo de Dios es que tú y yo podamos obedecerle con todo nuestro corazón, que lo hagamos con una entrega total, porque ese es el deseo de Dios. Alguien más también mencionó que la obediencia es una actitud, es una postura, ¿verdad? Que nosotros mostramos cuando recibimos una instrucción, una dirección, un consejo de alguien. Otras palabras, repito, es una actitud que nosotros asumimos cuando oímos una instrucción. Es una postura y es una condición del corazón. Eso es lo que es obediencia. Ahora,
También la obediencia es negarnos a nosotros mismos. La verdad es que no es sencillo. No es sencillo obedecer. Pero cuando tomas esa decisión, cuando el Señor te mueve para poder hacerlo, ¿sabes qué sucede? Es que viene una fortaleza dentro de tu vida porque eres obediente. Jesús dijo en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y entonces sígame. En otras palabras, la obediencia es negarnos, repito, a nosotros mismos. Es decidir obedecer. En otras palabras, hacerlo de buena gana. Aunque en ocasiones no nos es sencillo, pero es necesario. En nuestra sociedad tenemos leyes que nos rigen. Pero no están ahí esas leyes solamente como algo que es establecido solamente para estar ahí de adorno, no. Por ejemplo, tenemos en nuestro país una constitución donde nosotros nos regimos a través de ella, donde nosotros vemos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Pero también tenemos dentro del campo, en otra área tenemos un código penal que nos lleva a nosotros a cómo tenemos nosotros que relacionarnos con los demás, no abusando de los demás. Pero también tenemos un código civil, tenemos una ley federal del trabajo, en la cual vemos nosotros los derechos de los trabajadores, vemos también los derechos de los patrones y la unidad que debe de haber, el acuerdo que debe de haber, donde si se lleva a cabo no se cae en los abusos. Pero también tenemos leyes fiscales que nos rigen a nosotros cómo tenemos que hacer los negocios. No solamente tenemos esas leyes ahí, repito, para adornar, no. Son leyes que tenemos que obedecerlas. No es sencillo. La verdad es que Hacienda, aquí en México, los impuestos son increíbles. Pero al final de cuentas tenemos que obedecerlas. Hay mucho comercio informal, pero hay muchos también que están dados, están constituidos. Y eso es lo que tenemos que considerar siempre, constituirnos. Y eso es lo que nos invitan las leyes que son establecidas en esas áreas fiscales. Pero también tenemos leyes de vialidad. Como automovilista, yo no puedo hacer lo que yo quiera. Tengo que respetar los límites de velocidad, tengo que respetar lugares donde hay escuelas, tengo que moderar mi velocidad. Es más, en todo hay límites. En estas áreas hay límites y hay leyes. Y son puestas, repito, para que tú y yo las podamos obedecer. En todos los ámbitos de la vida, nosotros tenemos que obedecer para que entonces andemos confiados, andemos en esa bendición que Dios quiere darnos. Ahora, ¿quién estableció esa ordenanza de obedecer? Fue el Señor. Fue el Señor. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, el Señor le dijo a Adán, la versión NTV dice, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese fruto, sin duda vas a morir. O sea, ¿quién es el que le invitó a poder obedecer? Pues el Señor. Así a nosotros. Excedemos una ley establecida. ¿Y sabes qué va a suceder? Vamos a tener consecuencias. Ahora, el hecho de que no conozcas la ley, eso no nos exime a nosotros de que no hay consecuencias. A veces nosotros es que nos argumentamos ciertas cosas y decimos, es que yo no conocía. Pero el hecho, repito, de que no conozcas, eso no te excluye de padecer las consecuencias de ese mal. Entonces es Dios el que estableció las ordenanzas de obedecer. Ahora, ¿cómo aprendemos la obediencia? La verdad es que la obediencia
no se nos da naturalmente. La obediencia no es porque tú y yo seamos buenas personas o seamos personas moralistas o seamos buenos, no. La verdad es que solamente el Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios en nosotros. Pero en ocasiones, para que nosotros podamos obedecer y alzar nuestros ojos a la instrucción, ¿sabes qué? Dios usa la aflicción. Por la aflicción entonces nosotros, ¿sabes qué? Aprendemos a obedecer. En el libro de Isaías capítulo 26, versículo 9, dice la palabra del Señor y versículo 10. La versión Valera. Fíjate nada más lo que nos enseña. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Sabes qué es lo que pasa? Dios usa cosas, situaciones para afligirnos. ¿Con el fin de qué? De que nuestro corazón pueda doblegarse y pueda entonces obedecerle y pueda entonces alzar sus ojos a Él. Por ese motivo es que dice en esta parte, dice, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, o sea, mientras yo viva, Señor, y está tu espíritu dentro de mi vida, Señor, yo voy a buscarte. Porque luego dice que hay juicios tuyos en la tierra. Los hombres, los moradores del mundo aprenden la justicia. O sea, ¿cómo aprendemos entonces a ser obedientes cuando somos afligidos? Dios usa ese medio. En el libro de Hebreos también nos habla la palabra del Señor. En el capítulo 5, versículo 7, hablando del Señor Jesús. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, o sea, era el Hijo de Dios, no estamos hablando de cualquier hijo, no, o cualquier persona, no. Jesús dice, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia entonces se aprende. No es sencillo, pero más vale que sean flojitos y cooperando, decimos aquí. ¿Ah? ¿Para qué tanto brinco? Esa frase, ¿verdad? ¿Para qué tanto brinco si el suelo está parejo? De todas maneras, nos tenemos que obedecer. Lamentablemente, a veces buscamos atajos en la vida. Buscamos otros caminos, otros tiempos. Pero si Dios te está llamando, Dios nos está llamando en este tiempo, es más vale que podamos obedecer al Señor. Por eso la obediencia la aprendemos. El Señor Jesucristo la aprendió, dice, y Dios permitió en Él, lo afligió, para que entonces fuera nuestro ejemplo. ¿Y quiénes somos nosotros para no ser afligidos de parte de Dios? Por ese motivo dice, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos dio el ejemplo para que tú y yo sigamos sus pisadas. El versículo 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero repito, es a través de la aflicción como el Señor permite que tú y yo podamos aprender. Ahora, ¿por qué tenemos que obedecer? Repito, porque el Señor manda que le obedezcamos. El Señor desea que seamos obedientes, que podamos nosotros guardarnos solamente para Él, que no nos perdamos, que no nos extraviemos pues del camino. Y el Señor hablando a través del profeta Jeremías, en el capítulo 7, versículo 23, la versión NBI, fíjate nada más lo que nos enseña.
me llama la atención porque Jeremías, siendo un hombre, un profeta, un hombre enviado por Dios para poder persuadir al pueblo del Señor, ¿sabes qué? En su momento decimos aquí, ya no sentía lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Porque no lo querían. No lo querían, es más, le decían el profeta llorón, porque él tenía un corazón tan sensible, porque había tanta desolación, tantos problemas, tanta rebeldía del pueblo de Dios para con Dios mismo. Entonces él oraba y clamaba, pero a la vez anunciaba la palabra, pero también se desanimaba. A veces sentía que Dios lo había dejado, lo había abandonado. Y en esta parte me llama la atención porque en el capítulo 7, versículo 23, la NBI dice, lo que sí les ordené fue lo siguiente, obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. O sea, Dios hablando a través de este hombre dice, obedézcanme por favor, casi suplicándoles para que les fuera bien al pueblo. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Nos está llamando a todos a que podamos obedecer, a que podamos doblegar nuestro ego, nuestro orgullo y poder venir a Cristo y decirle, Señor, ayúdame, Señor, no sé qué hacer, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu apoyo, necesito tu auxilio, Señor, aquí está mi vida, me rindo. Y eso es lo que Dios estaba hablando a través de Jeremías, para que el pueblo pudiera venir y obedecer. Versículo 24. Pero ellos, fíjate nada más la respuesta, dice, pero ellos no me obedecieron, ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. O sea, ellos dijeron, sí, ese es tu deseo, eso es lo que tú quieres, pero nosotros seguimos así, seguimos en la fiesta, seguimos pues así como vivimos. Hay padres, o hay familias, o hay personas tibias. ¿Y sabías que Dios no desea que seas tibio? No desea Dios que seamos del promedio, no, que seamos de a de veras. Dios desea que podamos obedecerle. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, quien nos impulsa, nos anima. Y Él nos hace esa invitación. Eso es que dice, pero ellos no me obedecieron, ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Fue así como en vez de avanzar, retrocedieron. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarles día tras día a mis servidores los profetas. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado? ¿Cuántas veces no usa a una persona, usa a tus hermanos, usa a tus papás si eres joven, usa a tu esposa, usa a tus hijos, usa a un vecino, un compañero de trabajo, con el fin de que vengas a Dios, con el fin de que te acerques a Dios? Por eso es que dice, ¿cuántas veces yo hice enviando a estos hombres que me sirven? Con todo, dice, no me obedecieron, ni me prestaron atención, sino que se obstinaron y fueron peores que sus antepasados. Fueron peores que sus padres. Era increíble cómo vivía el pueblo de Dios. Y es en este tiempo que tú y yo tenemos que atender a la voz del Señor. Dios nos está llamando. Dios está hablando al mundo. Dios está sacudiendo las conciencias. Dios está hablando con el fin de que tú y yo podamos obedecerle, podamos venir a Él. Vemos también en la Escritura un ejemplo. Saúl. Cuando el rey Saúl desobedeció a Dios, Dios le había dicho a través de Samuel, del profeta Samuel, Dios le había dicho que fuera a la guerra. Y ciertamente Dios estaba con él cuando él se enfrentó a los filisteos, dice la palabra del Señor. Pero después le dijo Samuel, espérate hasta que yo venga. Y una vez que yo venga, yo haré lo que tengo que hacer.
Los sacerdotes en aquellos entonces eran los únicos que tenían autorizado el poder prender incienso ante Dios. Pero dice la Escritura que Saúl, dice que después de oír las instrucciones de Samuel, lejos de parte de Dios, lejos de obedecer, dice que vio que la gente se desertaba, la gente estaba en una situación de temor por causa de los enemigos, y dice que tomó la decisión, Saúl, de ofrecer incienso delante de Dios. Y Dios se molestó porque Saúl era rey. Saúl era rey y a los reyes no les era permitido. De tal manera que cuando llega Samuel le dice, oye, ¿qué pasó contigo? ¿Qué has hecho? Locamente has hecho. Hoy el Señor hubiese establecido tu reino, pero no fue así. Y dice la Escritura que él tomó esa decisión meramente porque no le dio el lugar a lo establecido por Dios. Y cuando tú y yo no le damos el lugar a lo establecido por Dios, ¿sabes qué pasa? Cometemos errores, tenemos consecuencias, tenemos situaciones que tarde o temprano nos afectarán a nuestra vida. Porque en el mismo capítulo 15, primer libro de Samuel 15, versículo 22 y 23, fíjate nada más, la palabra que Dios le da a Samuel para que la dijera a Saúl. Y le dice, se complace Jehová tanto, estoy viendo la versión Valera, dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas más rey. Qué increíble. Nos damos cuenta que hay una consecuencia cuando nosotros desobedecemos, nos apartamos y dejamos la instrucción de Dios. Ahora, hay en la Biblia también, encontramos hombres que tomaron la decisión de obedecer. Y me gusta mucho la vida de Noé. Noé, ahí en Génesis 6, menciona precisamente que Dios en cierta forma está manifestando a la humanidad. En este caso está viendo la familia de Noé, porque Dios dice que estaba en cierta manera enfadado porque el hombre tendía siempre a hacer lo malo, lejos de buscarle, lejos de poder reconocer la creación, el poder de Dios. Dice que el hombre tendía a hacer lo malo y Dios se arrepintió de haber creado al ser humano en ese momento. Y dice la Escritura que Dios habló con Noé cuando él tenía 500 años, imagínate. No, yo soy un niño al lado del Señor, ¿verdad? Pero la verdad es que dice que este señor tenía 500 años. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Hazte un arca de estos materiales, de esta altura, de esta anchura, y le vas a poner esto y lo otro, y vas a usarla y con este fin y este propósito. ¿Y sabes qué? Él oyó esa instrucción, guardó esa instrucción que recibió. Ahora, el contexto en el cual estaba Noé, primeramente dicen que en ese tiempo no llovía, porque la orden era, construye un arca porque voy a descender lluvia del cielo, voy a hacer que llueva, todo eso se va a acabar. O sea, era imposible, que es humanamente, nunca había sido. Y dice que se burlaban de Noé cuando Noé lo veían construir un arca. ¿Y sabes cuántos años estuvo Noé? 100 años. 100 años conservó esa promesa. A veces nosotros nos desesperamos. Recibimos una noticia, ¿verdad? Una invitación y nos desesperamos. Porque decimos, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Pero Noé, dice la Escritura, que guardó esa promesa, esa ordenanza, 100 años. Y cuando tenía 600 años, 100 años después, se cumplió esa ordenanza que Dios había dado.
Y entraron, dice que entró su familia y entraron macho y hembra de ciertos animales que Dios dio la indicación. En otras palabras, Noé fue un hombre obediente. Un hombre que dice la Escritura en el capítulo 6, versículo 22 de la versión Valera, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Es lo que nosotros tenemos que hacer. A veces Dios nos da tantas indicaciones y hacemos todo lo contrario. Que Dios nos ayude. Que Dios pueda ayudar mi corazón. Que Dios pueda ayudarnos a nosotros a obedecerle. Porque eso es lo que le agrada al Señor. Otro hombre que me llama la atención, la actitud que tuvo para obedecer a Dios, Abraham. Él estando en un contexto familiar, en un pueblo, en una nación, en su tierra misma. Dios le dice en Génesis 12, le dice versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de tu casa, sal de tu tierra, deja tu familia, al lugar dice que Dios, que yo te mostraré. Y Abraham, siendo un hombre como tú y como yo, normal así, también iba al baño, también tenía situaciones. Dice que él tomó la decisión y le dice a la chica, mamacita, mira, pues vámonos al lugar que Dios nos va a dar, nos ha mostrado, al lugar que Dios nos mostrará. Pero tomó la decisión. Fue un hombre que determinó en su corazón obedecer a Dios. Versículo 4 del mismo capítulo. Y se fue Abraham, dice, como Jehová le dijo, como el Señor le dijo, no como él pensó a salir, no, como el Señor le dijo. Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Hacer lo que el Señor nos dice y como el Señor nos dice. Porque a veces nosotros obedecemos sí, pero lo hacemos a nuestra manera. Les voy a contar algo. Ay, cometí un error. Cometo varios errores, pero un día algo tan sencillo, pero que aprendí. Nuestro pastor Larry nos dice, vino aquí a la Ciudad de México y en la iglesia aquí de Fuentes dice, bueno, voy a dar un seminario, esto y esto, ¿qué opinas? No, pues todo padre, sí, hermano, adelante, y vamos a estar los pastores, iglesia y todo. Y entonces dice, ¿qué te parece si damos este seminario? Y le digo, sí, adelante, no hay problema. Y dice, les voy a enviar todo para que lo puedan imprimir y ustedes pues puedan sacar las copias necesarias de acuerdo a los asistentes. Y dije, sí, está bien. Pero no nos mandó la pasta del manual. Entonces se me hizo fácil. Se me hizo fácil y le digo a la hermana, a los hermanos que nos ayudan a imprimir los manuales, digo, pues vamos a hacerle una pasta así, miren, esta pasta podemos hacerle así, en este seminario del hermano, es el material del hermano. Y bueno, todos quedamos, hicieron un diseño, está padre. Y enseguida que se lo enviamos al hermano Larry, le decimos, oiga, ¿cómo ve? Y dice, no te he enviado la pasta. Y le digo, pero esta se ve bonita. No. Y ya cuando me dijo no, es que es no. Y entonces enseguida él envía la pasta. Y nosotros ya habíamos mandado a imprimir como unas 200, bastantes. Incluso todavía tenemos. ¿Sí o no, Gerson? Tenemos de esas pastas. Pero el punto es esto. ¿Por qué? Porque no hice las cosas como él me dijo. Y entonces, ¿saben qué? Vi al hermano serio. Vaya. Y cuando nuestro pastor se pone serio. Pero aprendí algo. Aprendí algo, que hay que hacer las cosas como se nos dice que las hagamos. Y cuando vino, pues ya imprimimos las cosas como él había dicho. Bueno, está bien, no hay ningún problema, ¿verdad? El punto es esto, que a nadie de nosotros nos gusta hacer las cosas como se nos da la indicación. Pensamos que a veces es más sencillo ciertas cosas, pero no es así. El Señor desea que tú y yo
podamos obedecerle como Él nos dice que le obedezcamos. Ay, ay, qué increíble es esto. Otro hombre que me llama la atención a mí es Salomón. En los primeros días, cuando él fue establecido como rey, una vez que David, su padre, ya había muerto, dice que en el capítulo 3 nos menciona, Primera de Reyes 3 dice, mas Salomón dice, amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. O sea, David cuando él iba a morir, le dice, ¿sabes qué? Anda en los caminos de Dios, haz esto, haz lo otro, haz esto, ama al Señor. Tú vas a construir la casa para el Señor, el templo, y lo vas a hacer. Estas son las medidas que el Señor me dio, y estas son las medidas. Y dice la palabra del Señor que Salomón hizo y caminó conforme a las ordenanzas de su padre David. Solamente dice, sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Versículo 6. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo, que se sentase en tu trono, como sucede en este día. En otras palabras, Salomón sabía muy bien lo que su padre había recibido de parte de Dios, lo que David había recibido. Y él se esforzaba en esos días, dice, por ofrecer sacrificios a Dios, pero hacía de acuerdo a las instrucciones que había recibido de parte de su padre. Por ese motivo es que yo te invito a que podamos considerar el consejo siempre de la palabra. Versículo 14 del mismo capítulo. Y si anduvieses, le dijo, y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. O sea, la bendición que obtenemos nosotros cuando andamos de acuerdo a las instrucciones de parte del Señor, ¿sabes qué? Nuestros días son alargados. Hijos, jóvenes, niños que están ahí. El libro de la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 1 en adelante, nos dice, hijos, obedezcan a sus padres. Hijos, dice, obedezcan a sus padres. Dice, dice, hijos, obedecer a vuestros padres porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer los hijos? Obedecer a sus padres. Los padres son el medio por los cuales Dios puede bendecirte o Dios te bendice. Pero si tú desobedeces a tus padres, ¿sabes qué pasa? Te estás saliendo del gobierno que Dios ha establecido y son tus padres. Por ese motivo es que obedécelos. No es sencillo hacerlo, pero es importante. Yo también fui soltero y vaya que no me gustaba obedecer. Cuando mi papá me sentaba ahí, Oscar, necesitamos platicar. Oscar, hijo, yo decía, Dios mío, ¿ahora qué hice? En ocasiones sí eran unos buenos regaños. En ocasiones sí era duro mi papá, mi mamá también. Pero ¿sabes qué? Eso fue para bien de mi vida. En el momento no lo entendía, no lo comprendía. Yo decía, no, se me hace que mis papás ni cristianos son. No, mis papás ni aman a Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando pasaron los años, yo me percaté, me di cuenta que gracias a ellos, a la instrucción, al consejo, a la dirección que había de su parte hacia mi vida, pudo haber buenos resultados en mi vida. Yo no, repito, no es que sea bueno, no, es por la gracia de Dios, lo poquito que hacemos. El punto es esto, que hay que estar dispuestos a obedecer, aunque en el momento no lo entiendas, aunque en el momento no lo comprendas, obedece solamente, si eres joven, si eres niño. Ahora, Jesús mencionó algo y dijo, en el libro de Juan capítulo 14, versículo 15,
Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra le amará, y mi Padre, le amará. Y vendremos a él y haremos una morada con él. Ese es el deseo de Dios. Que tú y yo podamos amar las instrucciones, los consejos de Cristo, los consejos del Maestro. Por eso Jesús dijo en el versículo 23, dice, respondiendo Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos una morada con él. Ahora, esa palabra guardar, lo que hablaba también en el Salmo 119, lo que estamos estudiando, esa palabra guardar significa custodiar. Significa también cuidar, vigilar, preservar, proteger. Esa palabra guardar también significa defender, también significa observar, cumplir, obedecer. Por eso estoy hablando de la obediencia, porque es necesario que tú y yo podamos guardar su palabra. Por eso dice la Escritura, ¿qué tienen que hacer los jóvenes? Dice, para no pecar contra ti, guardar la palabra. Guardar la palabra. ¿En dónde? En el corazón. Y entonces esa palabra guardar significa también cumplir, obedecer, acatar, respetar, conservar, retener, ahorrar, mantener, almacenar. Eso significa esa palabra, guardar. Yo te invito a que puedas considerar este consejo de la Escritura. Ahora, ¿a quién se debe de obedecer? Primeramente a Dios. Número 1, a Dios. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, hablando el Señor, dice, fíjate nada más, dice, ojalá su corazón esté siempre dispuesto. La versión NBI dice, ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien, siempre. O sea, dice, ojalá y como padres estemos dispuestos siempre a obedecer para que a nuestros hijos les vaya bien. A todos los padres deseamos que a nuestros hijos les vaya bien, que nuestros hijos no padezcan, que nuestros hijos no sufran, que nuestros hijos vivan de la mejor manera. Pero ¿sabes qué? El secreto es que tenemos que obedecer. Obedezcamos al Señor. Es la invitación que tenemos de parte de Él. Versículo 32 y 33 dice, tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan. Híjole, más clara ni el agua, dicen por ahí, ¿verdad? Dice, el beneficio de poder obedecer, dice, vamos a tener una vida. Una vida. Dice, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Disfruten. Es lo que quiere el Señor. Hay tantas situaciones que enfrentamos nosotros en la vida, tristezas, angustias, necesidades, presiones. En ese tiempo que está tan de moda la palabra depresión. Ahora he oído, la semana pasada no en esta semana oía yo un comentario, es que decía un papá, ¿verdad? Le pregunté por sus hijos. Dice, bueno, la verdad es que pues no hay trabajo, el otro pues no están yendo a la escuela ahorita, han caído en una depresión. ¿Depresión? Si tiene 18 años y 23 años, ¿deprimidos? Cuando la Biblia dice, la fuerza de los jóvenes, dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza. O sea, jóvenes deprimidos, hombres deprimidos, personas deprimidas. Mira, la Escritura nos marca y nos da una dirección y dice que si nosotros obedecemos, nos va a ir bien
y vamos a disfrutar la vida. No vamos a caer en esos estilos de vida o formas de vida que el mundo o que el mismo diablo a veces mete en nuestra mente, de que no valemos, de que no servimos, de que no somos dignos, de que no merecemos, que nadie nos quiere, que nadie nos ama. No, solamente te pido que obedezcamos, que obedezcas. Toma la decisión hoy en esta preciosa tarde, en este día, y decide tomar un paso. Decide tomar esta decisión en ti. En ti está hacer las cosas. Amados, el llamado está ahí. El llamado está de parte de Dios. Si tú no conoces de Cristo, tú estás en un tiempo en el cual dices, yo quiero empezar a conocer a Dios. Yo estoy harto de la religión, no quiero tener una religión en mi corazón. Quiero conocer a Cristo. Porque puede ser que tú hayas oído de Jesús, hayas oído de sus hechos, hayas oído testimonios de lo que Él hace. Pero la pregunta es, ¿tú conoces a Jesús? ¿Tú conoces a Jesús que murió por tu vida? El que dio su vida por nosotros, el que perdona nuestros pecados. ¿Tú conoces a Jesús? Quizás has oído, repito, de sus hechos. Has oído de religiones. Yo no te estoy hablando de religiones. Te estoy hablando de Jesús, el que es una persona, el Hijo de Dios, que descendió del cielo, dice la Escritura, y vino a nacer en una mujer. Se hizo hombre y vino a habitar entre los hombres. Y estando en la condición de hombre, vivió como hombre. Pero ¿sabes qué? Él aprendió, dice la Escritura, tomó la misión que Dios le dio, por las cuales vino a este mundo. Él estuvo decidido a morir en una forma para poder pagar el pecado del hombre. Y a través de esa muerte, dice la Escritura, que se consumió la paga del pecado. Pero Jesús no se quedó ahí, no se quedó en la tumba. Jesús resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Yo te invito que si estás ahí y no conoces a Jesús y quieres empezar a obedecerle, cierres tus ojos. Señor, repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque creo que me amas, porque entiendo que me amas. Me diste la vida y me das una oportunidad el día de hoy de poder oír de ti. Señor, yo te pido que entres a mi corazón. Te doy gracias porque estás hoy en este tiempo hablando a mi vida, Señor. Gracias, Jesús. Perdona mis pecados. Perdona las situaciones. Perdona todo pecado y toda maldad que haya cometido, consciente o inconscientemente. Te doy gracias, Jesús. Amén, amén. Si tú pudiste repetir esta oración, yo te invito a que puedas considerar todo este mes. Estaremos compartiendo esta serie que se llama Palabras de Vida. Y estas palabras son para ti. Que Dios te bendiga mucho y a toda la iglesia, que Dios les bendiga, a todas las familias, deseamos que Dios les bendiga. Todos los pastores que nos escuchan en el Estado de México, el grupo de lo que son las iglesias Fuentes, Dios les bendiga mucho y gracias a cada uno de ustedes. Que tengan excelente día. Muchas bendiciones. Gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.